Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com. Y Dongfeng Drive Your Dreams presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, Drive Your Dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Comenzaron las campañas políticas porque el 26 y 27 de octubre hay elecciones. Se eligen concejales, alcaldes, consejeros regionales y gobernadores regionales. 4 votos, 4 papeletas. En algunos casos serán unas verdaderas sábanas donde usted tendrá que elegir porque habrá un gran número de candidatos. Todo esto después de una modificación a la ley que significó de verdad al final, yo diría, una modificación bastante traumática. Vamos a conversar con Andrés Tagle, que es un experto electoral de siempre. Cuando estaba en la UDI, miraba las elecciones con un detalle casi microscópico. Ahora es el presidente del Servicio Electoral, ingeniero comercial, y con él conversamos para que nos cuente, nos ilustre de cómo van a ser estas próximas elecciones de octubre. Gracias por estar con nosotros. Bien, pues gracias a usted y muy buenas tardes. Hubo polémica. La verdad es que hubo polémica. O sea, si uno piensa que quien es la principal, hasta el momento, candidata inspectore presidencial de la derecha, Evelyn Matei, dice 2 días. Pero si este es un fraude casi imposible de controlar, dijo. La posibilidad de fraude es enorme. Y ella, que ha sido candidata tantas veces, uno la miró y dijo, pero ¿qué pasa con Evelyn Matei y por qué critica de esta manera la proposición del servicio electoral? ¿Partió mal el asunto con estas declaraciones? Bueno, mira, obviamente en el CERVEL no nos gustaron esas declaraciones. Yo creo que cuando esto se hizo en mayo del 21, cuando ella fue electa en una elección, se hizo en 2 días y no hubo ningún incidente. Yo creo que mucha gente como que no sabe. Primero, los votos han sido custodiados en los locales de votación por las Fuerzas Armadas. Siempre, ¿ya? Normalmente llegan las cajas con el material los días viernes, cuando es un día, y los custodian la noche del viernes al sábado y el sábado al domingo. Nunca hemos tenido un incidente que se ataque en local con el propósito de tratar de manipular los votos. Y el sistema de custodia es un sistema eficiente. A las 6 de la tarde del día sábado, los locales cierran la votación. Si no hay gente en disposición a votar, levanten un acta de la cantidad de personas que votaron, enguinchan con cinta adhesiva las cámaras, las urnas y las cajas con los materiales, y finalmente le ponen un sello que tiene un número de folio, uno por cada mesa, para que se identifique de dónde viene, y esos sellos son de una calidad tal de que si se prenden queda rastro en la superficie donde estaba, muy evidente, y además no se puede volver a pegar. Y como decía, tenían el folio. Así que hay ciertas garantías de que obviamente se puede abrir una caja, pero va a quedar al descubierto que así se hizo. Y todas estas cajas se depositan, más las urnas, en una sala del local de votación que sigue el delegado, y también la cierra con llave y también le coloca sello. Nadie queda dentro de esa sala. Y afuera sí quedan custodiando esta sala las Fuerzas Armadas, que han custodiado votos toda la vida, ¿ya? Y queda también un asesor del delegado, una persona del CERVEL durante la noche y los apoderados que quieran, todos ellos fuera de la sala, por supuesto. Así que es un procedimiento que ya puso en marcha
el año 21 y funcionó sin ningún incidente. Andrés, Así que creemos que pero, va a ser igual esta ocasión. pero cuando Evelyn Matei habló de esto, ¿usted tomó el teléfono y la llamó? Ustedes se conocen hace años. Sí, la llamé. Le dije que no me parecían las declaraciones, pero bueno, mira, hubo mucha gente que finalmente cuestionó esto. Al final, el, en el Parlamento, ¿cuánto se llama? Lo que mandó el Ejecutivo final fue aprobado por una inmensa mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara. ¿Y cuál era el punto de Evelyn Matei para entender? Porque me imagino que usted le dio los argumentos y ella habrá entregado otro. ¿Cuál era el punto real que le hacía sospechar a Evelyn Matei? Ella me refirió a problemas que había tenido cuando era senadora por Coquimbo, ¿no? Pero en el fondo eh, creemos que no. Yo creo siempre hay se caen estos riesgos de fraude y en el fondo nunca han ocurrido, ¿no? Yo en ese sentido, nuestro sistema ha sido muy a prueba de estas eventualidades y cuando alguna vez ha sucedido algo, están los tribunales que ponen orden y corrigen y ante irregularidades han anulado elecciones completas, por ejemplo, de alcalde, Talcahuano, o parcialmente, como sucedió en San Ramón la última vez, no por razones de la custodia, sino que por razones, ¿no es cierto?, en ese caso de San Ramón hubo vocales que no eran del mismo local, no votaban en el mismo local, y había ciertas personas que estuvieron asistiendo a muchos electores, lo que tampoco correspondía. Y el tribunal tomó medidas y anuló y hizo repetir un conjunto de mesas, digamos, que finalmente cambiaron el resultado original. Se dijo por parte de ustedes y de otras personas que con voto obligatorio, por primera vez en elecciones de alcaldes, concejales, consejeros y gobernadores regionales, cada elector podía demorarse, escuché decir, entre 4 y 5 minutos. Y que eso hacía 5 minutos. Y que eso hacía prácticamente inviable una elección en un día porque iban a terminar quizá a qué hora en la noche. Por lo tanto, materialmente, ¿era imposible hacer la elección en un día? Sí, era imposible salvo que tú hubieras hecho un aumento sustancial. O sea, primero tenías que haber hecho una disminución del tamaño de cada mesa, que hoy día está fijado en la ley en 400, y un aumento de locales no muy disponibles, y con otro problema adicional de que las Fuerzas Armadas son las que son, y no, tú no las puedes multiplicar por algo para abarcar en su custodia más locales, digamos, de los que hoy día están haciendo. Incluso nosotros hemos estado incrementando lentamente los locales de votación por el crecimiento del padrón y para llegar a zonas más aisladas. Y siempre las Fuerzas Armadas nos dicen, bueno, eso reduce el contingente por local. Ahora, el verdadero problema fue que la última elección o sea, en la última elección de estas características municipales votaron 6.300.000 personas. Hemos visto con voto voluntario hasta 7 millones. Pero hoy día podríamos pasar a 13 millones, como sucedió en los plebiscitos, por ejemplo, del año pasado. Entonces, esas 4 elecciones, si uno sacaba los tiempos y las demoras, y además considerando que los votos de concejales y de core eran muy grandes, son muy grandes, implicaban esta demora que podríamos haber estado votando hasta las 11 de la noche. De ahí que se quiso repetir la buena idea de los 2 días en forma transitoria. Yo creo que en el futuro el CERVEL va a tener que crecer en locales, no va a quedar otra, y disminuir el tamaño de las mesas. Aquí hubo reformas que se cruzaron. Sí. Mira, se aumentaron las mesas de 350 a 450 por la experiencia del voto voluntario cuando se hizo la ley de refinanciación. Y ahora se disminuyeron y después, digamos, se incrementó, se juntaron 4 elecciones. Antes la elección de core se hacía con diputados. Y aparte de juntarse con eso, se produjo esta concentración de elecciones y después el voto obligatorio. Entonces nadie midió qué significaban las 3 cosas juntas, ¿no? Escuché decir a algunas personas que en una de esas se podía tener 2 urnas por cada mesa y que se votara en 2 urnas de forma simultánea. ¿Eso nunca se analizó? No, más bien hablaban de cámaras secretas, ¿eh? Y cámaras secretas ya son 2, ¿ya? Son 2 y eso ha quedado definitiva, como mínimo 2. Pero si incrementábamos las cámaras secretas,
a 3 o a 4, porque los que plantearon esto al final se dieron cuenta que se necesitaban 4, no toman en cuenta que ahí la línea crítica de tiempo es la interactuación del elector con la mesa de votación, en la identificación, en la entrega de los votos, en la elaboración, en el padrón de la serie de los votos que le entregaron, en la evolución de los votos después de haber votado, en contar. Entonces, el cuello de botella se trasladaba a la mesa en ese caso y salía desde la Cámara Secreta. Entonces, no, en nuestra opinión, no era una buena solución, ¿ya? Y por eso que se mantienen las dos cámaras y es mejor solución la que estamos haciendo. Y pensemos desde el punto de vista del elector. El elector puede elegir el sábado, puede elegir el domingo, no tiene que ir los 2 días, como más de alguien ha dicho por ahí. Él elige libremente y eso es lo que más le acomoda y es una facilidad para todos los electores. Cuando empezó a tramitarse esto, pasa varias veces, ¿no? Esto no es tan excepcional, que el Congreso transforma un proyecto en un Frankenstein. O sea, lo que comenzó y lo que se pensaba que podía ocurrir después ya es una cosa totalmente distinta. Digo esto porque se empezó a discutir la obligatoriedad del voto, se empezó a discutir cuánto se pagaba por voto, se empezó a discutir si había que hacer diferencia entre chilenos y extranjeros. Y la verdad es que empezamos a mirar y digo, ¿cómo va a terminar este asunto? Era un Frankenstein en algún momento, ¿no? Sí, o sea, en el fondo, mira, un momento dado se produjo que había bastante de acuerdo. Lo que había aprobado el Senado llegó a la Cámara y en la comisión de la Cámara de Gobierno había una amplia mayoría que aprobó lo que venía del Senado, con algunas indicaciones que obviamente obligaban a un tercer trámite, pero que no eran conflictivas. Pero en la sala se produjo la votación de que no se quería voto obligatorio. Después hubo una comisión mixta y frente a lo que aprobó la comisión mixta también sobreveló el Senado, no se alcanzó la mayoría y ahí se produjo finalmente, ¿no es cierto?, este tema que dio lugar al veto del gobierno. Pero las cosas, vamos a lo positivo, se enreglaron y salió bastante correcto el proyecto. Además, si no había voto obligatorio no tenían sentido los 2 días, que esa era la otra variable, una cosa llevaba a la otra. Ahora, todavía estamos con normas transitorias en esta materia. O sea, la Constitución en el artículo 15, que estableció el voto obligatorio para todas las elecciones y plebiscitos en el futuro, estableció que hubiera una ley que fijara las multas, que fijara, digamos, el procedimiento sancionatorio y las exclusiones que estaban afectadas. O sea, electores que podían excusarse o quedar fuera de la multa. Y esa ley no se ha dictado, está el proyecto del gobierno, no se ha dictado. Así que estamos operando para esta elección con una multa y un procedimiento transitorio. Vamos a hacer un pequeño alto y a dejar algunas preguntas planteadas. ¿Es suficientemente disuasoria una multa de 33.000 pesos cuando era de 200? Más o menos. ¿Qué va a pasar con las personas que son vocales de mesa? ¿Van a tener que ir 2 días? ¿Se pueden excusar un día? ¿Qué va a pasar? En fin, tenemos muchas preguntas, volvemos en un instante. Bio Bio TV, entrevistas y puntos de vista. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con el presidente del Servicio Electoral, Andrés Tagle, y quedaron preguntas planteadas antes de ir a la pausa. ¿Si es suficientemente disuasoria la multa de 33.000 pesos? Antes era de poco más de 190.000 pesos.
pretendían incluso eliminarla. Dice, nada de multa, por lo tanto lo que hacía que la norma de la obligatoriedad se transformara en una norma programática en el fondo, como dicen los abogados, de esas que existen pero no se aplican. Entonces, ¿es disuasorio esto o simplemente una multa de tránsito, la más simple incluso podría ser un poco más cara? Bueno, mira, la multa antes era un rango, ¿ah? No era de 200.000 pesos, Sí, iba desde medio UTM hasta 3 UTM, que era aproximadamente cerca de los 200.000 pesos. Pero dependía del juez. Ahora yo creo que los jueces estaban principalmente colocando la multa menor. Y esa es la misma que va a quedar ahora. Si es disuasiva, la verdad es que seríamos unos pitonizos para poder estimar el efecto. Lo vamos a ver con la participación que veamos el 26 y 27 de octubre, ¿ya? Y cuán semejante era la que hubo el año pasado en los plebiscitos, ¿eh? Eso no, nadie lo puede decir todavía. pero Andrés, con la participación electoral que ha habido con el voto obligatorio, ¿fue para usted, y es importante que la gente vote en las elecciones, obviamente, fue Sí. para usted una sorpresa que hubiese parlamentarios e incluso gente de gobierno que decidí o que estaba por en la práctica un voto voluntario? Bueno, mira, bueno, aquí ha habido cambios de posiciones de la clase política en muchas oportunidades. O sea, acordémonos que nosotros teníamos una inscripción voluntaria y un voto obligatorio en el pasado. El sistema no funcionó mucho, que es el mismo de ahora, en los juzgados de policía local, y no se pasaron muchas multas, esto antes del 2012. Y posteriormente se cambió, ¿no es cierto?, al voto voluntario y la inscripción automática. La parte de la inscripción fue muy valiosa porque se inscribieron 5 millones de chilenos que no estaban en los registros electorales y eso ha continuado hasta el día de hoy, inscribiéndose automáticamente tanto a los chilenos, ciudadanos que cumplen 18 años, como a los extranjeros. Ahora, bueno, se innovó por casualidad, hubo mucha discusión si el plebiscito del año 22, el plebiscito salía, era obligatorio o no, al final quedó obligatorio y después que fue obligatorio todos se entusiasmaron y reformaron la Constitución para que todos fueran obligatorios en el futuro. Pero bueno, hay arrepentimiento. Mira, cuando estas cosas se hacen muy cerca de una elección, lamentablemente, y eso hay que decirlo, hay que tratar de evitarlo, porque ahí las decisiones se toman bajo la expectativa que le conviene a cada sector. Ahora, esas expectativas muchas veces son postulados que pueden terminar no siendo ciertos para el propio sector que lo elabora. Lo cierto es que en estos momentos la multa es solamente para esta elección, de manera que si todo sigue igual, la elección de diputados, senadores, presidente de la República el próximo año es sin voto obligatorio en la práctica. Así es, o sea, está pendiente esa legislación y hay un proyecto del gobierno en la Comisión de Gobierno del Senado que todavía no se comienza a trabajar, llamémosla la ley larga, porque muchas cosas se sacaron en esta ley que llamamos corta, digamos, para apurarla. Ahí se sacó el tema de los vocales que tú mencionabas anteriormente, o sea, antes el vocal ejercía todas las elecciones en 4 años, como hubo una gran cantidad de elecciones especiales que no estaban en el calendario electoral, se produjo así personas que se repitieron estos 8 veces, etcétera. Ahora está diciendo que son 2 procesos electorales, cualquiera que sean, y se meten en un plebiscito, ¿ah? Entonces, solo van a poder ejercer de local los que ejercieron por primera vez en diciembre del año 2023, ¿ya? Y todos los que habían ejercido antes quedan excluidos de ser vocal. Entonces vamos a tener una mezcla de algunos con experiencia y gente nueva. Y a futuro son 2 elecciones, 2 procesos electorales, incluyendo sus segundas vueltas. No podemos cambiar vocales en la segunda vuelta. Y lo que tú preguntabas anteriormente, el vocal seleccionado tiene que concurrir los 2 días, ¿ya? Y obviamente, pues excusarse, esas designaciones se van a conocer el 5 de octubre y se le va a pagar el doble. O sea, antes se le pagaba 2/3 de unidad de fomento y eso se les va a pagar por día, o sea, va a recibir una OF y media. ¿Qué pasa si el vocal no va y no tiene razón para excusarse? No, ahí hay sanciones bastante más fuertes que las de anteriores y siguen en un rango, ¿eh? Y eso puede ser bastante duro, ¿eh? En, Esas sanciones sí son bastante, se pasan mucho, ¿eh? En general, yo espero que lleguen los vocales, si no,
sin vocales no tenemos elecciones. Entiendo además que los vocales van a ser elegidos mediante un sistema computacional, informático y no a dedo, ¿no? No, mira, o sea, nosotros le entregamos a las juntas electorales los que están obligados a seguir siendo, los que son los que ejercieron en el primero o sea, ejercieron en diciembre del año pasado. Y esos tienen que ser nombrados, ¿ya? Porque necesitamos gente con experiencia. Y al mismo tiempo le decimos cuáles de la mesa no pueden ser nombrados porque ejercieron anteriormente a eso y ahí quedan libres de una nueva elección. Y en el resto, la mesa hace la selección que tú dices, ellos seleccionan 10 nombres cada uno y ahí se va a un sorteo. El sistema computacional ayuda mucho al trabajo de la mesa, en el fondo. ¿Qué pasa con la ley seca? No, se eliminó en forma permanente. Se acabó. Se tiene que usar el lápiz azul de pasta azul, ¿no es cierto?, en esta elección. Bueno, sí, también hicimos el cambio. La ley hablaba de un lápiz de grafito, digamos, ¿ya? Lo que pasa es que en las normas transitorias de los plebiscitos, digamos, en pandemia, básicamente, y las elecciones en pandemia, se le dio facultades al CERVEL y como se iba a compartir ese lápiz de grafito, se vino la idea, bueno, hagámoslo en un lápiz de pasta para que no se comparte y todo el mundo lo pueda llevar, porque casi todo el mundo tiene en su casa un lápiz de pasta azul. Ahora, pero no se había cambiado la ley en forma permanente, ahora ya se cambió y es lápiz de pasta azul para siempre. Y la persona lo puede llevar y si no, ocupa los que están en la mesa. ¿Están mirando con atención el cambio de domicilio de electores de manera que pudiesen cambiar un resultado electoral, principalmente en algunas comunas? Sí, nosotros dejamos de cursar domicilio, básicamente este fenómeno se produce en comunas del norte, que fueron Sierra Gorda, Putre, Camarones y Uyahue. Y nosotros dejamos cursar cambios de domicilio en esas comunas después de comprobar que en los domicilios que se estaban dando en el cambio no correspondían, si era una calle numerada, estaban sin numeración, o eran pueblos donde no habitaba prácticamente nadie, no muy pocas personas, etc. Entonces, después de ese trabajo, nosotros eliminamos a muchas personas, rechazamos el cambio de domicilio. En el fondo lo volvimos al domicilio anterior. Ahora, en los juzgados, o sea, los tribunales electorales regionales, también recibieron denuncias de partidos políticos y ellos eliminaron otra parte. Y ahí también se eliminó en Magallanes, también en Magallanes, en al menos 2 comunas, San Gregorio y Primavera, ¿ya? Ahora, este fenómeno se da en estas comunas porque tienen muy baja población. Entonces, el acarreo puede mover la aguja de que salga un candidato u otro, ¿ya? Y en total, nosotros denunciamos a finales de la semana pasada porque dar un domicilio que no corresponde es un acto, es un delito, ¿ya? Y nosotros hicimos la denuncia por 2.700 y fracción personas a los respectivos fiscalías de cada una de estas regiones. Andrés, ¿en procesos anteriores han hecho la misma denuncia? Sí, se habían hecho, en general se hacen bueno, en la pandemia de las elecciones municipales no, pero para la anterior elección municipal en 2016, yo venía llegando al Consejo, también se rechazaron y se hicieron denuncias. Y hubo investigación. ¿Y cuál fue el resultado del Ministerio Público en esto? No, bueno, mira, estas son sanciones al ser delito, pero en el fondo terminan en multa, digamos. Porque ¿Pero terminaron en multa o terminaron en nada? Termina con poco respecto del elector que hizo el cambio, ¿no? Ahora, la Fiscalía debería ir más allá a perseguir al que organizó esto. Esa persona que organiza estos cambios de domicilios masivos tiene penas más importantes y especialmente tiene penas que queda fuera de poder ejercer cargos públicos. Y eso es muy doloroso si es un candidato. Dicen que en Santiago, en la comuna de Santiago, también ha habido bastante cambio de domicilio. ¿Les consta a ustedes? Nosotros hemos revisado muy fuerte Santiago. Respecto de cambios de domicilio, Santiago disminuye, ¿ya? Hay 18.000 y fracción personas que salen de Santiago hacia otras comunas y 11.000 que llegan de otras comunas a Santiago. Y hay 3.000 que se cambian dentro de la comuna de Santiago. Por lo tanto, el crecimiento en cambios de domicilio de Santiago es negativo. Son 6.900 menos, ¿ya? O sea, no hay incremento de electores, hay una emisión de electores por cambio de domicilio.
Ahora, hay otro fenómeno, Santiago, que también estudiamos a fondo y lo tenemos publicado en la página web, esos estudios o esas cosas que tienen que ver con domicilios que tienen cierta concentración. Y en general podemos hablar que hay 3 categorías. Son domicilios donde esa concentración nos fue informada a nosotros por el registro civil en un proceso de inscripción automática, ¿ya? O sea, no provienen de un cambio de domicilio, ¿ya? Hay otros que fueron informadas por migraciones, ¿no? Especialmente en Miraflores 222, donde trabajaban personas que le hacían los trámites a los extranjeros para la residencia legal, ¿ya? Entonces ahí ellos daban como domicilio de la persona, el solicitante, el de su oficina, y posteriormente el servicio de migraciones nos mandaba a nosotros en la inscripción automática. Ahora, también hay un tercero grupo de concentración, pero que están correctos, corresponden a regimiento, y eso sí tienen algún nivel de cambio de domicilio. Corresponden a regimiento, a comisarías de carabineros, y también está la penitenciaría desde que se propició el cambio de domicilio para que pudieran votar en las cárceles, ¿ya? Entonces eso está normal. Cuando hay muchas concentraciones en distintas partes que tienen que ver con Fuerzas Armadas. En el local más grande de Recoleta también, el regimiento Win en la calle del Salto, y el local más grande, o sea, el lugar con más concentración en Providencia de lectores en la Escuela de Carabineros, en la avenida Antonio Bar. Estamos terminando. Voy a hacer unas preguntas, pero estas que se contestan sí o no. No son fáciles. Fue disuelto el Partido Comunes. ¿Hay otros partidos políticos que que tienen la posibilidad de ser disueltos o no? ¿Sí o no? No. No. Aunque sí hay algunos que han tenido problemas en rendir las cuentas y se le han suspendido cuotas de aportes fiscales, hasta tienen un castigo por eso, por no haber hecho las cuentas correctas en su tiempo, pero no llegan a la disolución. ¿Hay alguna posibilidad que en los próximos tiempos haya voto electrónico en Chile? ¿Sí o no? A mí me gustaría, pero creo que no. ¿Y que haya voto por correo? ¿Sí o no? No, yo diría que eso categóricamente no. ¿Ganan El plata? voto es secreto, ¿no? Y el voto es personal y secreto, por lo tanto, los sistemas violan 2 condiciones muy fuertes en Chile. 975 pesos vale cada voto, ese es el aporte estatal, ¿no es cierto? ¿Ganan Bueno, plata? bajó ahora, ¿eh? No, pero era de 1500, era 1500, ahora es 975. ¿No? Sí, yo lo tengo en UF en la cabeza, pero si tú lo dices, te creo. Sí. Bajó de 1500 a 975. ¿Ganan plata los candidatos, sí o no? No. Ninguno. Porque todo eso es contra reembolso y nosotros somos muy exactivos en revisar las cuentas y en rechazar. Y hay una medida ahora que salió en esta ley de que tienen que informar los contratos que le hacen a personas y arriendos antes de la elección. O sea, tienen que fijar los valores con por qué se contrató, de tal forma que no lo pueden modificar después de la elección en función de los votos que obtuvieron. ¿Le gusta la segunda vuelta para alcalde, sí o no? Bueno, mira, son decisiones políticas que el CERVEL tiene que acatar si eso se hace, digamos. Ustedes ven las cuentas de los partidos políticos, ¿no? Las cuentas por el financiamiento público al partido y también las cuentas de los candidatos por el financiamiento de las campañas. Son dos procesos. ¿Y tienen la contabilidad de los partidos? Sí, claro, tenemos la contabilidad ¿Cuál del es el partido y tenemos mucho rechazo porque no están rendidas correctamente ciertos fondos entregados. ¿Cuál es el partido más endeudado de Chile? No lo sé de memoria, tendré que revisar la lista. Creo que estaba la UDI encabezándola. Yo entiendo que es la DC, pero a lo mejor estoy equivocado. Puede ser la DC también, sí. Yo entiendo que es la DC, y si uno lo compara entre el tamaño y la deuda, de todas maneras la DC. Correcto, sí. O sea, estamos terminando. Gracias por estar con nosotros, se nos fue el tiempo, pero tenía un montón de otras preguntas, pero será para la próxima. Queda todavía tiempo para conversar. Ok, Tomás, muchas gracias. Estamos a tu disposición en el futuro. Gracias, Andrés. Andrés Tagle, presidente del Servicio Electoral, estuvo con ustedes.
Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital. Invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com. Y Dongfeng Drive Your Dreams presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.